Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, buenos días y feliz año, en mi caso, porque he tenido un comienzo un poco atropellado de año 2024 por distintos motivos, fiestas, motivos de salud, etcétera, etcétera, y no había podido volver a estar con vosotros desde antes de Navidades, con lo cual, bueno, pues aquí estamos de nuevo y a ver qué tal se nos da este año, a ver ya superadas las cosas estas de la salud, empezamos a coger marcha también en este 2024 en la edición del martes, ¿no? De, de este programa. ¿Cómo se llama este programa? Todo esto, ya no me acuerdo. Bueno, después lo decimos, es lo que hay, lo hemos dicho hace un rato, pero tú no estabas atento. Ya es que no escucho, no escucho, no escucho. Bien, ya veis que Carlos va con el horario canario o mucho más allá, en otro No, meridiano. yo estoy en el año 2023 aún, No, o sea no que... sabemos en qué meridiano estará de estos horarios. El de Greenwich no, pues aún peor, yo qué sé. Venga, no te enrolles, que tenemos muchos temas de los que hablar hoy y luego dices que yo no me como el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ha hecho una promesa que seguro que no va a cumplir, pero vamos a ello, va, no será por Bueno, culpa mía. vamos a ver. Tú ya sabes lo que dice, ¿no? ¿Cómo era el chiste aquel de la escopeta nacional? De Dios propone y el hombre dispone, o al revés, el hombre Al, propone y Dios dispone. al revés, sí, Eso, al sí, revés. sí, Pues eso mismo. vale. Pues vamos a ello. Justicia universal, lecciones de Sudáfrica, es el titular. Sabe toda la gente que nos oye de lo que estamos hablando, me imagino. Pero si no le recordamos que el máximo tribunal de la ONU este jueves pasado ha abierto una audiencia a la acusación de Sudáfrica de que quiere destruir a los palestinos, dice el equipo jurídico de Sudáfrica, que ha estado pues presentando sus posiciones ante ese alto tribunal de Naciones Unidas. A partir de ahí habla Carlos. Posiciones a las que contestó Israel el viernes. Mm. Hoy estamos a martes. Y la secuencia de acontecimientos ha sido tan asombrosa durante el pasado jueves y viernes que desde luego no se puede dejar pasar, porque es un acontecimiento histórico que se siente ante el Tribunal Internacional de la ONU, Israel, por primera vez, después de las muchas veces que le han intentado llevar, nunca antes había sentado. ¿Cómo será la cosa de grave? Que esta vez sí que ha salido a tratar de parar el envite y se han sentado en el tribunal para establecer su defensa, como digo, este pasado viernes, pues hace primero dar más relevancia a, como digo, un acontecimiento histórico que es que un país definitivamente se haya atrevido a sentarles en el banquillo con una acusación tan gravísima como es la acusación de genocidio Uh-huh. y además solicitando unas medidas cautelares que tienen que ver con el alto al fuego inmediato, a medidas cautelares respecto de las cuales se tiene que adoptar una decisión a finales de este mes de enero. Entonces, poca broma con lo que estamos comentando. Es verdad que la acusación de genocidio y máxime cuando todavía la tensión bélica se encuentra en activo, es muy difícil que pueda ser acogida por ningún tribunal de este planeta. Pero además es más importante aún que sobre el fondo del asunto de esta acusación de genocidio no habría pronunciamiento alguno del tribunal hasta por lo menos dentro de 2 o 3 años, con lo cual para entonces todo el pescado está vendido y Sudáfrica evidentemente sabe de esta y los países que han apoyado esta iniciativa, luego si tenemos tiempo lo mencionamos, ¿no? Saben de sobra que obtener el pronunciamiento sobre el fondo del asunto que se pretende pues es prácticamente inviable o de momento poco práctico, pero es mucho más importante, en mi opinión, lo que Sudáfrica ha conseguido con esta iniciativa que algunos podían pensar que era descabellada. En primer lugar, porque la posibilidad de que se adoptara algún tipo de medida cautelar, si no tanto como la orden de cese el fuego, que por supuesto Israel no cumpliría, porque de hecho se ha pasado toda la vida en... Ya lo ha dicho que ni en la Haya nos va a parar, ha dicho Netanyahu. Es decir, Claro, claro. La Corte Internacional primero no tiene capacidad por sí sola como ningún tribunal internacional, por sí sola, de imponer de forma coactiva sus decisiones. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre con los tribunales supremos de los estados
de los Estados-nación, que dentro de sus fronteras sí pueden disponer pues, de todos los recursos de ese Estado, policía, o sea, fuerzas y cuerpos de seguridad de ese Estado, ejército, etcétera, etcétera, para imponer sus decisiones por la fuerza, no es el caso cuando hablamos de una corte internacional. Pero, aunque no lo cumpla, yo creo que Sudáfrica ha conseguido apuntarse un tanto gigantesco. No solamente ya porque Israel ya no le quede más remedio que tener que recurrir una y otra vez a deslegitimar cualquier tribunal que pueda plantear cualquier clase de crítica o censura a su guerra santa, entre comillas, lo de guerra santa contra Hamas, sino que, y principalmente, obliga a desenmascarar a prácticamente todos los países de este mundo respecto de una encrucijada que desde el punto de vista de derechos humanos es el peor conflicto en el que se haya podido, bueno, que hayamos podido vislumbrar, porque estamos hablando de cómo 23.000 y pico víctimas contabilizadas el pasado, hasta la fecha actualizadas, hasta el pasado día 11 cuando Sudáfrica hizo su exposición ante el Tribunal Internacional, de los cuales 10.000 son niños pequeños, han estado retransmitiendo en directo sus propias muertes a todos los niveles, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. El caso de Sudáfrica ante Israel, ante la Corte, es muy simple. Según la Convención sobre Genocidio, nada justifica los actos genocidas que actualmente comete Israel, porque da igual cuántos palestinos hayan cometido qué atrocidades y que esas atrocidades representen una amenaza para el pueblo de Israel y el Estado de Israel, que eso no puede justificar en ningún caso, los ataques genocidas contra toda la población de Gaza con intención de destruirla. Y este es un axioma, una base, el sustento principal, la idea fuerza de la acusación de Sudáfrica, que es absolutamente incontestable. Luego vemos cómo Israel le trata de dar la vuelta, como hace habitualmente, utilizando pues técnicas mafiosas de presión, intimidación, deslegitimación y desacreditación, tanto de los testigos como de los denunciantes, como de los tribunales o de los medios de comunicación que pueden hacerse eco, y está llena la parrilla de ejemplos de estos por parte de Israel en prácticamente todo el mundo. Recordamos así muy de cerca, por poner dos muy extremos, el de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hace escasamente un mes o mes y pico, en este mismo sentido, cuando ya dijo, bueno, ya basta, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí hay una actuación deliberada contra la generalidad del pueblo palestino que la Convención Internacional contra el Genocidio tiene expresamente prohibido. Estamos hablando del bombardeo de hospitales y de escuelas, incluidas escuelas de la ONU. Estamos hablando, por supuesto, de la restricción al límite de medicamentos, agua potable y luz, ya no solamente de alimentos, y por supuesto también de gasolina, sin el cual evidentemente los servicios esenciales de un país no pueden funcionar. Por tanto, estas son medidas de carácter colectivo, es un castigo colectivo que no distingue presuntos culpables, por mucha guerra de la que estamos hablando, que ni siquiera todos sabemos es una guerra, sino que es la actuación militar de un ejército de ocupación sobre el territorio ocupado, cosa que viene viéndose también por otra parte, no solamente en Gaza, sino con una impunidad absoluta, las redadas gigantescas y absolutamente impunes que viene realizando el ejército israelí en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, también desde hace semanas, ¿no? Por no hablar de otras derivadas, como tiene que ver la del Yemen con los hutís, o tiene que ver con Hezbollah en el Líbano y los ataques selectivos en el mismísimo Beirut, por poner un ejemplo, a través de drones, etcétera, etcétera. Luego, la argumentación central de Sudáfrica es incontestable. Ante eso, además, con todo lujo de detalles, respecto, por ejemplo, de las pruebas que Sudáfrica aportó en su exposición y en su demanda ante el tribunal contra Israel,
con las declaraciones de líderes israelíes avisando de cómo iban a cometer genocidio, con el ejército de Israel procediendo a cometer genocidio, con los soldados israelíes celebrando abiertamente el genocidio. Hay un vídeo escalofriante de tropas israelíes bailando y cantando "no hay ciudadanos no involucrados", es decir, esa equiparación de que cualquier habitante de Gaza es un enemigo potencial a batir, da igual que sean niños, mujeres, ancianos, discapacitados, da lo mismo. Es decir, este castigo colectivo, el término creo que es muy ejemplificativo, es una evidencia total que ha generado ronchas en todo el planeta respecto de hasta dónde pueden llegar los límites en la reacción de un Estado frente a unos hechos macabros, tenebrosos y absolutamente deleznables, como son los crímenes cometidos por las tropas de Hamas el día 7 de octubre en su asalto a territorio israelí. Las cosas son como son también, pero una cosa no puede justificar la otra y ahí hay un límite claro. Y es un límite que no estaba marcado hasta la fecha. Es decir, vamos a recordar las dos guerras del Golfo. En las dos guerras del Golfo se cometieron toda clase de atrocidades por parte del ejército estadounidense, con una impunidad absoluta, una opacidad total. Solamente había información de un lado, que era la información que los periodistas, particularmente de Fox News, integrados en las propias fuerzas militares norteamericanas, transcribían o trasladaban desde el terreno, también alguno cercano de la agencia Reuters británica. Por lo tanto, únicamente recibimos una versión de los hechos, pero es que aquí estamos viendo cómo se nos están contando, pese a los intentos de apagón informativo de Israel, incluso con cierre de conexiones de Internet temporales, etcétera, etcétera. Hemos comprobado cómo la barbarie de la acción deshumanizada de la campaña militar que está llevando Israel está, vamos, o sea, iba a decir negro sobre blanco como en el papel. No, no, está en vídeo directamente. Es decir, las piernas amputadas, los niños llorando. Esto es muy difícil, por mucha campaña sionista de contrapropaganda que se quiera hacer, es muy difícil de desmontar ante una opinión pública que no esté demasiado sesgada. Y lo que pasa es que Israel es especialista en sesgar las opiniones públicas y lo hace desde muchos puntos de vista, ¿no? Israel, de hecho, ha reconocido que bueno, que es verdad que puede haber habido abusos, pero que ellos como sistema democrático avanzado tienen sistemas de depuración de responsabilidades, bla, 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 respecto de abusos puntuales a los que tratan de limitar las evidencias más claras respecto de las tropelías que está cometiendo el ejército israelí. Pero oiga, mire usted, es decir, ¿de qué abusos me habla? Usted podría decirme, pues puede haber unos, que de hecho lo ha habido, ¿no? Un tiroteo injustificado contra niños desarmados o contra una familia en un coche por parte de un tanque o de un destacamento de infantería sobre el terreno en un momento dado. Pero bombardear hospitales, las bombas no cometen abusos. Las bombas son cosas, no son personas. Alguien dispara las bombas y decide seleccionar un objetivo. Y cuando el objetivo es estructural, porque hay un patrón sistemático de selección de esos objetivos, ya no estamos hablando de que es que alguien se equivoca y aprieta el botón que no es, o dirige la coordenada que no es, o que fue un derribo accidental de un determinado avión al que, bueno, pues le alcanzó un misil que iba en realidad en otra dirección, sino que la hoja de ruta de bombardeo sistemático de determinada selección de objetivos y que en esa selección de objetivos se incluyan objetivos manifiestamente civiles, según todas las convenciones internacionales de la guerra, demuestran que se trata de una acción planificada, no de un abuso accidental de poder de un determinado, incluso alto mando del ejército, ¿no? Para ponerlo así. A mí me gusta mucho la idea de ver, cuando se me pasó la indignación de escuchar las alegaciones de Israel el pasado viernes,
donde, pues, bueno, pues ya vamos a ver, lo que Israel básicamente vino a decir era bueno, que la acusación de Sudáfrica era una descripción manipuladora, descontextualizada y deliberadamente recopilada de la realidad de las hostilidades actuales en Gaza, son palabras literales, negando cualquier evidencia de genocidio y negando que los daños en la franja sean deliberados. Pero oiga, cómo me puede tomar por tonto a mí y al resto del planeta y Que lo decirme somos, que los daños en la franja no son deliberados sí, lo somos. cuando usted, cuando usted ha expulsado por su propia recomendación a más de 1 millón de personas a la salida desde el norte de Gaza, a la salida por el sur de Gaza hacia Egipto, en el paso de Rafah, y en el momento en que están empezando a llegar, se dedica a bombardearlos en Rafah? Ujú. Quiero decir, ¿cómo me puede decir que los daños en la franja no son deliberados? Usted está expulsando literalmente, además hace una campaña de supuesta advertencia a la población del norte de Gaza para que se vaya al sur y cuando llegan al sur lo bombardean también en el sur. Entonces, claro, vamos a ver, la excusa que se da, y creo que era el argumento central que buscaba la defensa de Israel ante el tribunal de cara a que no se adoptaran las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, de que si se ordena un alto el fuego en plena escalada bélica, esto significa dejarles en manos de la continuidad de los ataques por parte de Hamas, quienes, es cierto, han declarado públicamente que su objetivo, tanto militar como político, es la destrucción del Estado de Israel. Bueno, pues por esa regla de tres, habrá que establecer mecanismos si el tribunal así lo decidiera y ordenara el alto el fuego. Ya sabemos que Israel no le va a hacer caso, pero si lo hiciera, por seguir la propia dialéctica israelí, lo que debería necesariamente entonces hacerse sería adoptar las medidas de salvaguardia frente a Hamas para que Hamas no pueda realizar incursiones dentro del territorio israelí ni lanzar bombardeos dentro del territorio israelí. Para eso hay desde fuerzas de intervención mixtas que se pueden interponer entre los contendientes hasta, por supuesto, el cese de los bombardeos que ahora mismo, respecto desde el punto de vista de la crisis humanitaria, es lo más importante y necesario para, junto con el permitir el paso de materiales de primera necesidad y el restablecimiento de infraestructuras, caminos, en energía, en agua, en alimentos, etcétera, etcétera, preservando la existencia de unos espacios seguros que hoy en la Franja de Gaza no existen para que el resto de la población pueda medianamente, ya no digo recuperarse, porque eso es imposible, pero por lo menos ganar una cierta estabilidad durante un periodo prolongado de tiempo, esto no resulta en absoluto incompatible ni supone que, de alcanzarse el alto el fuego, Israel queda a los pies de los caballos de lo que jamás quiere hacer desde el punto de vista militar. La defensa es tan absurda que, de hecho, el ministro de Finanzas israelí acusa directamente el mismo jueves, después de conocerse las alegaciones de Sudáfrica, acusa a Sudáfrica y al presidente sudafricano como brazo armado de Hamas. Es decir, casi lo mismo que le vinieron a decir a Antonio Guterres cuando cuestionó que hacía falta un alto el fuego inmediato, que la situación era insostenible. Bueno, viene siendo insostenible. Yo la verdad es que todavía no me explico cómo sobreviven los palestinos en Gaza en este momento, ¿no? En las condiciones en las que están, con un solo hospital en unas condiciones demenciales y con un sufrimiento y un dolor acumulados que es imposible que puedan curarse para los supervivientes ni en 50 ni en 100 años, porque recordemos que los hospitales han tenido que hacer operaciones, amputaciones de miembros sin ninguna clase de anestesia, sin luz, en medio del polvo, es decir, con las posibilidades que esto supone de infección en una cirugía abierta, inclusive a niños. Estos niños que sobrevivan con un miembro amputado o con los dos, habiendo perdido la mayor parte de su familia, si no toda, ¿qué van a pensar el día de mañana si sobreviven a esta catástrofe? Por lo tanto, la extensión del conflicto
la extensión del conflicto, además, a todas las zonas fronterizas, también a Cisjordania, la forma en la que está actuando Israel en Cisjordania principalmente, parecen encontrar o ratificar la evidencia de genocidio intencionado del que venía acusando Sudáfrica ante la Corte Internacional. Esto pues es muy triste de comprobar, pero por lo menos nos da pie también a ver un poco, a quitar un poco las caretas a todo el mundo. En España, el gobierno español se echó para atrás y no se atrevió a apoyar la demanda de Sudáfrica, pese a la carta de 250 juristas españoles de reconocidísimo prestigio, solicitándole a Pedro Sánchez que apoyara esa demanda. En Canadá, Pierre Trudeau, que es miembro de ese tribunal, como país digo, se ha quedado diciendo que bueno, que el hecho de que admitan que la demanda se deba tramitar no significa necesariamente que estén de acuerdo y que de hecho no comparten el planteamiento de genocidio que hace Sudáfrica. Y lo más grave es Alemania, porque no quiero hablar ya ni de Estados Unidos, que no merecen la pena, ¿no? No perderemos el tiempo. El caso más grave es el de Alemania, en donde no solamente, o de Inglaterra tampoco quiero hablar, porque es muy evidente los intereses geoestratégicos que tienen con el Estado de Israel en la zona. Pero sí me parece muy grave lo de Alemania, ¿no? Que con un presidente socialdemócrata al frente, no solamente no es que no han apoyado la demanda de Sudáfrica, sino que se han posicionado abierta y activamente en contra, reclamando la condición de tercera parte, se llama así en el tribunal, porque son precisamente aquellos que han sido signantes iniciales precisamente de la Convención Internacional contra el Genocidio como consecuencia precisamente del holocausto nazi, ¿no? Que Alemania haga este planteamiento, es decir, se coloque o pretenda arrogarse una condición por así decirlo, de interlocutor autorizado dentro de esta disputa jurídica entre dos países como Sudáfrica e Israel, y no solamente no condenando a Israel o no manifestando, sino manifestándose abiertamente en contra de la demanda presentada por Sudáfrica, pone muy de manifiesto ante qué secuestro de posiciones políticas estamos por parte del lobby judío, del lobby sionista en todo el mundo, en donde la acusación de antisionismo ha sido moneda común y frecuente. Que se lo pregunten a Roger Waters, el célebre guitarrista y líder de Pink Floyd, que ha sido perseguido y cuyas actuaciones han sido canceladas en toda América Latina justamente por la presión del lobby sionista, dado que ha sido siempre un activista muy destacado a favor de los derechos de los pueblos oprimidos de Palestina, de la misma manera que se lo pregunten a tantos y tantos medios de comunicación que en todo el occidente colectivo han sido incapaces de poder pronunciarse abiertamente y han tenido que atarse los machos en corto para no desafiar precisamente la importancia y la presión de esta clase de lobbies que no solamente tienen a su disposición a los servicios secretos de medio mundo, no solo tienen a su disposición lobbies de influencia en los parlamentos y los gobiernos, sino también en los consejos de administración de bancos y de grandes empresas, no solo de seguridad, sino también de medios de comunicación, y que pues se han encontrado prácticamente con la puerta cerrada. No te atrevas. Vamos a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, salvo, ahora se me ha ido el nombre, vaya, salvo el político este demócrata que siempre se presenta y luego nunca acaba saliendo, más a la izquierda del Partido Demócrata, siempre se presenta en las elecciones, luego me acordaré, que es mayor, de unos 80 años aproximadamente, que se presentó contra Obama, se presentó contra Hillary Clinton, y que es el único que abiertamente y a la contra ha resistido los embates del lobby sionista en Estados Unidos. En Estados Unidos es prácticamente imposible en cualquier medio de comunicación cuestionar siquiera la legitimidad para autodefenderse
a la que apela sistemáticamente el Estado sionista, pues por supuesto colocando como bandera y en primer lugar que los primeros que sufrieron genocidio por el holocausto nazi fueran ellos, y llevan viviendo del holocausto nazi pues desde el año 45, ¿no? Entonces, si algo podemos extraer como lección importante de lo que se ha atrevido a hacer Sudáfrica, es que sí se puede plantarle cara internacionalmente a Israel por parte de los gobiernos, pero hay que tener la voluntad, la valentía y también la determinación de poner encima de la mesa que tiene que haber unos límites en el tratamiento que las potencias militares ocupantes hacen de los pueblos ocupados en los territorios, en las distintas partes del mundo en donde ocupaciones militares se producen. Y esta, evidentemente, es la más icónica, la más sangrante y la más antigua, o una de las más antiguas del planeta. Por lo tanto, me parece que lo que suceda, aunque sea a título, por así decirlo, honorífico, en cuanto a los pronunciamientos que puede hacer la Corte Internacional, me parece que son de extrema relevancia, porque si después de ver y vivir una guerra telegrafiada y por primera vez en mucho tiempo una guerra televisada, no solamente desde el bando con superioridad bélica, sino desde el bando y sobre todo desde la población civil que sufre precisamente ese aplastamiento militar, pues somos como planeta y como humanidad incapaces de hacerle frente a esta situación para denunciar los crímenes y las atrocidades que por acción, omisión o complicidad nuestros gobernantes vienen permitiendo, pues poco más nos quedaría de recorrido. Y la iniciativa de Sudáfrica lo que permite es albergar la esperanza de que efectivamente los gobiernos y los países sí tienen la capacidad de poder hacer frente a este tipo de situaciones que son absolutamente intolerables e inaceptables por más tiempo. Era lo que quería contar, Manolo. Pues bien contado queda, ya no lo alargamos más porque si no, ya. Nos comeremos más tiempo de otros temas, sí, pero bueno, es muy grave, ha sido muy importante. La verdad es que son cosas que dan sarpullido en el cuerpo. Yo no me daba sarpullido de la fiebre, me daba sarpullido porque tuve la oportunidad de verlo, en la manipulación, la tergiversación constante que hacía de los hechos la defensa israelí. Entiendo que estaban en su papel, pero también entiendo que lo que no se nos puede es tomar a tontos a todo el mundo, todo el tiempo, indefinidamente, ¿no? Entonces, pues bueno, que no nos cuenten milongas, hay lo que hay, y que no nos cuenten milongas ni Pedro Sánchez, ni mucho menos Alemania, ni mucho menos Europa, no solamente con su pusilanimidad, donde hago una declaración buenista por un lado, pero luego, por el contrario, sigo vendiendo armas, sigo sin denunciar ni tampoco establecer restricciones de alguna clase respecto a las relaciones bilaterales entre Unión Europea e Israel, etcétera, etcétera. No, vamos a ver, cuando no hace falta que lo diga, que lo recuerde más, ¿no? Eh, Miremos el rasero con Rusia en cuanto a la aplicación de sanciones internacionales por parte de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania, y miremos lo que está pasando ahora mismo con Israel. No solamente es que no haya habido ni un atisbo de sanción, es que ni se plantea. O sea, no está ni en la agenda que pueda haber algún tipo de sanción o restricción, aunque fuera de tipo comercial o de tipo armamentístico. Han tenido que venir los hutíes en Yemen a decir, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? A partir de ahora, los barcos que pasen por mis costas con armamento y suministros para Israel, pues los voy a bombardear yo, pues ya está bien. Entonces, bueno, y en esas estamos. Así que, bueno, pues lo que no hacen los que podrían hacerlo, pues lo están haciendo los más pobres y más parias de la tierra, que son los de Yemen, ¿no? Yemen del Sur, ¿no? Así que ahí lo vamos a dejar estar. Muy bien, Carlos, pues vamos al siguiente tema. El gobierno de Rajoy investigó al margen de la ley a partidos, perdón, independentistas durante al menos 5 años. Tú lo titulas Rajoy y la guerra sucia. Pues de eso es de lo que nos querías hablar. Así Hombre, las noticias, ahora sí. es un bombazo, ¿no? Un Mm. bombazo de ayer, bombazo entre comillas, porque, bueno, ya todos lo sabíamos. Esto había sido una pues alegación permanente desde el año 2012, desde el año 2012,
del mundo independentista catalán, en cuanto a la existencia de investigaciones que aparecían en la prensa, que no se sabía de dónde salían, ni sobre qué estaban basadas, que aparentemente estaban basadas en informes policiales sin contrastar, con confidentes totalmente anónimos, con supuestos denunciantes de los que tampoco se tenía noticia, sin contrastar, y esto fue una bola que fue creciendo hasta el célebre 1 de octubre de 2017, que cuando revienta la policía patriótica a través del caso Kitchen, porque recordemos que no revienta por esto, revienta por el caso Kitchen, y por el espionaje por los papeles de Bárcenas, del famoso taxista y las El implicaciones de cura. Villarejo y Cospedal, Villarejo y Cospedal, ¿no? Y el famoso cura falso, etcétera, etcétera. Es por ahí por donde revienta. No revienta porque realmente hubiera un reconocimiento oficial de las autoridades, bien judiciales, bien incluso políticas, de que efectivamente eso había sucedido. Y bueno, pues ayer se puso en marcha una investigación, bueno, se empezó a publicar un Sí. serial de investigación periodística por Sí. La Vanguardia y El Diario.es, conjuntamente, donde se han filtrado, o se están filtrando, se están haciendo públicos, ¿no? Muchos de los informes apócrifos que la Policía Patriótica hacía llegar al despacho de Jorge Fernández Díaz, de lo cual se desprende claramente bueno, pues estos documentos llegaban, por supuesto, a Mariano Rajoy. Hombre. Entonces, vale, sí, no lo podemos suponer, M. pero te quiero Rajoy, recordar, mejor no se sabe quién es aún, pero sí, claro, pero vamos a ver, claro que no todos nos lo suponemos, pero bueno, una vale, cosa es suponer y otra cosa es la verdad oficial. sí. Una cosa es que sea un secreto a voces y que el populus populorum pues, pueda hacer chascarrillos, chanzas y chirigotas en el carnaval de Cádiz ahora que viene enseguidita ya. Y otra cosa muy distinta es que haya evidencias documentales y sobre todo que haya una declaración, es decir, institucional, como he dicho antes, bien del Poder Judicial, a través de sentencias de los tribunales, o bien del poder político, ¿no? Pues le hace gobierno, le hace poder legislativo. En ese sentido, parece una tontería, pero no lo es. Las famosas comisiones pactadas con Junts para llevar a cabo discusiones sobre el lawfare en el Congreso de los Diputados, una de las que más posibilidades tiene no sería tanto como el revuelo que se armó y el bullicio que se formó como consecuencia de la eventualidad de que el Congreso de los Diputados, a través de esas comisiones, pudiera revisar sentencias firmes dictadas por los tribunales, porque esto, aparte de estar fuera completamente del ordenamiento jurídico, no sería posible, si supondría una intromisión absoluta en la separación de poderes y Europa no lo iba a permitir de ninguna manera. Sino que la comisión, que probablemente más bombas de profundidad puede llevar a cabo, es la investigación del uso de Pegasus en el espionaje a los líderes independentistas, porque esa investigación se anuda justamente con las revelaciones que esta investigación periodística que se ha dado a conocer en el día de ayer, repito que tenéis todos los detalles en La Vanguardia o en el diario.es, el que más os guste. Bueno, pues sí que arrojan no solamente una hoja de ruta, sino también una metodología que incluye pagos a confidentes para sobornos con fondos reservados, incluye, como digo, toda una metodología que justifica hechos que fueron muy polémicos desde el año 2012 hasta el año 2017 y que tiene que ver con, pues, por ejemplo, la famosa intervención del entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, catalán de Pro, para poner en contacto a su amiga Victoria Álvarez, antigua amante de un hijo de Pujol, y que acabó siendo clave para la elaboración de dosieres contra la familia del expresidente Pujol. Tiene que ver con la constatación definitiva de cómo se presionó a la banca andorrana por parte de
de emisarios del gobierno español, voy a llamarlo así, para que emitieran certificados de cuentas bancarias que luego resultaron ser falsos y que provocó además la apertura de procedimientos de investigación penales por parte de jueces de la propia Andorra contra el Ministerio del Interior español, de lo cual no se ha vuelto a saber. Tiene que ver con cosas que luego se supieron que fueron realmente muy graves, ¿no? Como, por ejemplo, toda la implicación de Artur Mas antes de convocar las elecciones en Cataluña en 2012, tras rechazar Rajoy su propuesta de pacto fiscal. Es decir, digamos, de alguna manera esto permite establecer los fotogramas uno a uno de cómo se ha producido la historia de los escándalos relacionados con el independentismo catalán de este país desde el año 2012 hasta llegar a la breve declaración de independencia de 2017, lo que tiene una relevancia, en mi opinión, ahora mismo enormemente importante porque estamos en un momento de revisión de la historia reciente española provocada precisamente por la necesidad que tiene el Partido Socialista de conseguir el apoyo de Junts y que entendiendo que precisamente fue Convergencia Democrática de Cataluña quien más sufrió precisamente el desgaste y la presión ilegal de los aparatos del Estado español durante todo ese periodo, con lo cual la cosa no es baladí. Entiendo perfectamente el cabreo de Junts y de las exigencias de Junts en este sentido, de que esto se tiene que terminar de clarificar. Por tanto, y teniendo en cuenta que hay unas elecciones catalanas por delante, que ya hemos visto, luego ahora lo hablaremos con el tema de las migraciones, ¿no? Está encendiendo las antorchas de guerra dentro de la propia Cataluña de manera absolutamente inédita en bastantes años, porque claro, tuvimos en medio de la pandemia, tuvimos el juicio del Procés, tuvimos la fuga de Puigdemont, tuvimos todos los rifirrafes con las euroórdenes de detención de Puigdemont, Comins y compañía que no se aplicaban, etcétera, etcétera, pero todo esto no permitió hacer una revisión hacia atrás de lo que había sucedido, como habíamos llegado hasta aquí. En ese sentido, a mí me parece que, ojo, con la comisión de investigación que en relación con el tema Pegasus y la persecución a los líderes independentistas catalanes pueda conectarse y más allá de Villarejo, porque una de las estrategias que ha seguido el poder y ha seguido particularmente todo el entorno mediático del Partido Popular ha sido desacreditar todas estas alegaciones contra la policía patriótica centrándolas en un solo cabeza de turco, en un solo personaje, que ha sido el comisario Villarejo. Pero el comisario Villarejo no era la única. Por ejemplo, estos papeles desvelan, y me parece gravísimo, que el Ministerio de Hacienda de Montoro era uno de los que facilitaba a la policía patriótica informes de dudosa procedencia sin ningún tipo de control judicial para que luego pudieran servir como herramienta para la confección de esos informes teledirigidos contra estos líderes independentistas. Por tanto, como vemos, esto todavía puede tener recorrido en los próximos días y es un tema que habrá que seguir con bastante cuidado, eludiendo, por tanto, y sacando del foco a Villarejo, que si bien fue un personaje muy trascendente, muy mediático, muy importante, pero que este asunto es mucho más grande que Villarejo, mucho más importante que Villarejo y mucho más coordinado por Villarejo. Pero claro, aquí hay un problema, Manolo, y es que se tropieza una y mil veces con el mismo juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Vale, Castellón. Manuel García Castellón es quien estableció lo que la Fiscalía Anticorrupción ha llamado repetidamente una línea roja contra la cúpula del Partido Popular de Mariano Rajoy. Recordemos que es quien, por otra parte, se encargó de instrumentalizar judicialmente la misma derivada de la policía patriótica, pero en vez de contra los independentistas, contra Podemos por el caso Dina, que mantuvo reabierto contra viento y marea durante años. Recordemos que es el mismo juez que el mismo día que se está cerrando el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista para la elección de Pedro Sánchez,
hace una pirueta jurídica para acusar de terrorismo a los líderes independentistas del procés, en particular los relacionados con el entorno de Puigdemont y de Junts, y recordemos que es el juez que, contra viento y marea, se niega a investigar a Mariano Rajoy, incluso se niega a investigar, pese a que le hacen reabrir varias veces el caso desde la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el caso Kitchen frente a María Dolores de Cospedal, pese a que María Dolores de Cospedal era el filtro previo como lógica y organizativamente debía ser, dado que era la secretaria de organización del Partido Popular de Mariano Rajoy, es quien hace de embudo de todas estas operaciones de fontanería cutre, características de los bajos fondos de la guerra sucia del Estado, como cuando se supo todo lo que tenía que ver con Barrio Nuevo, con Vera y con Amedo, en el caso Gal, ¿no? En donde te das cuenta cómo realmente esto, vamos a ver, más que un Estado moderno, las cloacas del Estado en el Ministerio del Interior se parecen más a Anacleto, agente secreto sin pistola, ¿no? Es decir, de una bajeza, de una tropelía y de una cutrez que son impresentables, se miren por donde se miren, ¿no? Por eso, en este sentido, creo que el gran problema, y en algún momento este Manuel García Castellón tiene que saltar de ahí, no sé cuánto va a tardar, ni quién se lo va a llevar por delante, pero alguien se lo va a tener que acabar llevando por delante, porque cuando digo llevar por delante es o una inhabilitación. No, no me refiero profesionalmente, claro. O una inhabilitación que surja dentro de los propios tribunales estamentos superiores de la judicatura, o bien por una querella por prevaricación que efectivamente esté también fundada, que no se pueda mirar para otro lado. Ya se ha intentado, de momento nadie lo ha conseguido, pero, a ver, claro, al final va tanto el cántaro a la fuente que meter la mierda debajo de la alfombra de manera permanente, pues ya lo han intentado, como digo, descafeinando todo el caso de corrupción de la Policía Patriótica para centrarlo solo en Villarejo. Pero claro, ya vemos, esto puede servir, estos dosieres de prensa, esta investigación periodística, para no permitir que efectivamente esto se entierre solo bajo la figura de Villarejo y vayamos a mucho más, que es lo que hay. Y en ese mucho más, aparte de la implicación directa de Mariano Rajoy y, por supuesto, de Dolores de Cospedal, está naturalmente el papel clave de Manuel García Castellón como dique de contención jurídico para que esto no pase a mayores y no perjudique abiertamente y no se investigue y no se sepa la verdad en relación a esa policía patriótica que tanto daño y tanto bochorno nos ha causado durante años en este país, ¿no? García Castellón, de cualquier manera, ya está tan desacreditado que está empezando a desacreditar a la propia justicia, ¿no? Así, Bueno, pero ahí, tal y como está la justicia ahora mismo, ya ves tú, a ver, dime, bueno, está desacreditado él y el Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo está? Entonces, claro, y los magistrados de la Sala Segunda bueno, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿cómo están? Es decir, en materia política, es decir, aquí no se salva ni el tato en materia de desacreditación pública de los altos niveles de la judicatura. Por lo tanto, y espérate que lleguemos a que empiecen a producirse las resoluciones pendientes del Tribunal Constitucional en su configuración actual. Entonces, bueno, pues que García Castellón esté como esté, la desacreditación ante la opinión pública se la trae sin cuidado. Un juez se supone que no está para estar en el número 1 del ranking de popularidad de los periódicos o de trending topic de Twitter, ¿no? Se supone que está para otras cosas, entonces les importa bastante poco eso, ¿no? Ese no es el quid de la cuestión. Pero estas grietas en la justicia, como puede ser la de García Castellón o la del Consejo General del Poder Judicial, estas grietas al final pueden acabar moviendo bastante el muro de la justicia. Es decir, no, a García Castellón puede decir, a mí ya me importa, es decir, que me quiten lo bailado, la edad que tengo y lo que he sido, ya lo he sido, no voy a ser nada más, porque las prebendas que tuvo con el Partido Popular en sus cargos. Hombre, pues déjame que te cuente. Sí, perdona, Manolo, perdona. Sí, déjame que te cuente un par de prebendas, pero yo te recuerdo que gracias a sus contactos con el Partido Popular fue durante años juez de enlace en París y en Roma, dos de las plazas más codiciadas y con mejores sueldos de toda la judicatura. Sin saber francés ni nada. Vamos, fíjate tú si tengo o no tengo. Sí. Entonces, bueno.
Es lo que tenemos. Hay que seguir muy de cerca esta investigación y ligarla con lo que pueda dar de sí la comisión de investigación en relación al espionaje del Pegasus de los líderes independentistas en el Congreso de los Diputados. Y me parece que esto, en conexión a su vez con lo que pueda ir sucediendo en los próximos meses, no solo con la tramitación de la ley de amnistía, sino también con las elecciones catalanas, puede dar muchísimo de sí todavía. Así que bueno. Vamos a Vale. ver si pasamos al tema siguiente, que también nos lleva a Cataluña, ¿cómo no? Claro. Pues vamos a Cataluña, vamos muy atrasados ya de tiempo. Nos pueden quedar 6 minutos o 7 para terminar todo. Bueno, Nacionalismo y migraciones. Supongo que quieres hablar de la cesión de aquella manera, porque cuando se va sabiendo más parece ser delegación de competencia. delegación. Vale, delegación es la palabra que se utiliza técnicamente. Bueno, pero la gente no se está entendiendo, pero parece ser que sí, pero no, que falta mucho por concretar, que la letra pequeña, que aún no está todo escrito, etcétera. Cada vez, o por lo menos desde el gobierno se le está sacando o intentando disminuir el acuerdo. Pero en Sí, fin, pero eso tiene la mecha corta. Lo hemos hablado muchas veces. Tú recordarás que yo, y los oyentes también, que este año pasado yo decía, ante la incertidumbre sobre si finalmente podría llegar a alcanzar un acuerdo Pedro Sánchez para ser elegido presidente, yo decía, es que si lo consigue, puede ser una legislatura muy corta. Bueno, porque hay un acuerdo de legislatura. Luego hemos visto que no hay ningún acuerdo de legislatura, que realmente fue otra de las tantas veces que Pedro Sánchez vende humo, ¿no? Y la prueba ha sido la semana pasada la cita en el Congreso, ¿no? Eh, claro, vamos a ver. Que el Partido Socialista le haya podido colar un gol a Junts, en el sentido de, te digo que sí que te voy a dar lo de las migraciones, pero luego a la hora de la verdad no voy a poder cumplirlo. ¿Por qué no puedo cumplirlo? Pues no puedo cumplirlo porque, aunque el artículo 150.2 de la Constitución sí que permite la delegación de determinadas competencias a las comunidades autónomas que lo soliciten en materia de migraciones, desde luego no la transferencia como tal de la competencia en materia de migraciones, que está expresamente reservada al Estado central y además tiene que ser así para que sea conforme con el derecho comunitario de la Unión Europea en materia de control de migraciones, o sea, no puede ser de otra manera. Aunque eso sea cierto, pero esto hemos dicho antes es para hoy, hambre para mañana, porque sí que es verdad que a través de una ley orgánica se puede desarrollar y entonces esta cuestión de las migraciones y la cuestión de las migraciones, que es por lo que yo quería mencionar el tema y por lo que a mí cuando lo vi también se me abrieron las carnes, este acuerdo, ¿no? Aunque fuera un acuerdo, bueno, más de buenas intenciones que de hechos concretos o decisiones concretas o delegaciones concretas de competencias que se habrán de plasmar, porque ahora Junts reconoce que realmente no se cerró ninguna clase de, no hay una lista de competencias concretas, pero sí hay una aspiración por parte de Junts, ¿no? Que se ha encargado todo el rato de ir explicando, después del acuerdo in extremis con el Partido Socialista, qué es lo que quiere Junts. Que el PSOE no se lo vaya a dar, pues el PSOE no lo va a poder sacar esa ley. Primero, una ley orgánica necesita el quórum que no tiene ni siquiera la mayoría favorable al Partido Socialista. lo Con lo entiendo. cual, eso no se va a poder hacer por ley orgánica. Pero a mí me preocupa mucho el giro que los nacionalismos de derechas en España han tenido en materia de migraciones, porque raudo y veloz el Partido Nacionalista Vasco salió a recordarle al Que gobierno ellos que también. ellos ya habían pactado también una delegación de determinadas competencias en el acuerdo precisamente de gobernabilidad de Pedro Sánchez, o con Pedro Sánchez para la elección de Pedro Sánchez, ya habían pactado algo similar. Lo que importa es saber qué quiere Junts. Y Junts ha estado manejando tres ejes, porque vale, no lo conseguirá hoy, pero mañana dará la tabarra y dirá, como no me das esto, entonces te pido esto otro. Y hay tres cosas que para Junts son fundamentales. Y Junts ha pasado en 3 años, de pedir el cierre de los CIES. Ya no hablo del PNV, hablo de Junts. Ha pasado de pedir el cierre de los CIES a pedir nada más y nada menos que el derecho a decidir el criterio de acogida de los menores no acompañados. En función de que
no se haga en relación como hasta ahora de las plazas disponibles en los distintos territorios de España cuando hay que redistribuir, sino que se haga en función de la población. Si yo tengo un 16 y pico por ciento, represento un 16 y pico por ciento de la población, yo no quiero que tú aquí me traigas más menos de lo que equivalga al 16 y pico por ciento, lo cual evidentemente es quebrar el principio de solidaridad entre territorios a la hora de respuesta ante una crisis humanitaria, por ejemplo, la llegada masiva de menores no acompañados. Esto es un argumento hiper peligroso, porque si se abre esa barra del bar, en donde yo, territorio dentro de España, decida a quién acojo y a quién no, o sobre qué criterios acojo, por ejemplo, uno de los criterios en los que más insistencia se hace por parte de Junts es el acogimiento lingüístico. El acogimiento lingüístico abrió una derivada y una discusión tremenda, porque además no es algo nuevo, es algo que viene de tiempo a esta parte, en donde se decía que durante el siglo XXI, perdón, ya desde las declaraciones supremacistas de Torra, del presidente Torra, esos escritos aquellos, que también remiten a su vez a un cierto concepto supremacista nacionalista de derechas, como el famoso RH vasco. No sé si a alguien la memoria le da para recordarlo, el RH vasco de Arzayus, ¿no? Bueno, plantean la cuestión de los catalanes primero. Los catalanes primero quiere decir, yo no solamente quiero seleccionar el número, sino también quiero seleccionar lo que convenga a mis intereses políticos, incluso en razón de nacionalidades, cosa que hasta ahora no se hace. Porque hasta ahora el sistema de acogida español responde a situaciones de crisis. Si de pronto aparecen 1000 sirios, pues hay que responder ante la acogida de 1000 sirios. Y si aparecen senegaleses en cayucos en Canarias, que por eso Canarias ha levantado la voz y ha dicho, pero bueno, ¿pero qué estamos hablando aquí? O sea, si el que se los está comiendo soy yo, al que vienen es aquí. Aquí ya ves cómo estamos. O sea, o los sacáis de aquí o ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos todos al agua? Entonces, el hecho de que se pudiera hacer un poco una especie como de control de migración a la carta, al estilo de lo que en su momento Alemania de Merkel también quería proponer respecto a los sirios, de que solamente iba a aceptar las solicitudes de asilo de aquellos que pudieran acreditar que tenían titulaciones universitarias superiores, etcétera, etcétera. Es decir, oiga, yo pobres no quiero, deme usted solamente a los muy preparados, ¿no? Que así tengo capital humano que puedo aprovechar. Pues si ese es el argumento central que pretenden los políticos catalanes de Junts, cuando además, adicionalmente, enfatizando la cuestión de la seguridad pública, dicen que debe permitirse a los alcaldes decidir a quién se puede dar de baja del padrón y a quién se puede echar del pueblo. Y a los Mossos de Escuadra, que las decisiones que se tomen sobre expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos o tengan, aunque pueda ser una mera multirreincidencia de delitos menores tipo hurto, por ejemplo, sea una decisión que se tenga que tomar desde Cataluña, lo que estamos utilizando no solamente es a los migrantes como una repugnante moneda electoral, sino que además se están rompiendo todos los consensos en materia de derechos humanos y de acogida y de redistribución territorial en respuesta a las crisis humanitarias, que ya bastante defectuoso es en nuestro país como para que además se puedan introducir factores de distorsión tan no solamente mezquinos, sino también tan supremacistas como los que está planteando Junts per Catalunya. Oiga, mire ustedes, señores catalanes, con el debido respeto, ya sé que no se puede hablar de todos, ni mucho menos, y ahí ha estado Esquerra Republicana para dar la respuesta inmediata, ¿no? Pero si es para esto, para lo que querían la independencia, apague y vámonos. Apague y vámonos. Esto no tiene nada que ver con la reafirmación de identidad a base de negar al contrario que se estuvo haciendo desde el año 2012 a 2017 por parte de los sectores más cercanos a Junts y también tristemente contaminados a algunos sectores de las CUP, diciendo que Cataluña representa lo moderno, lo avanzado, lo progresista, mientras que el Estado español representa lo rancio, lo antiguo, lo feo, lo trasnochado. Pues mire, no, el Estado español tiene
lo hemos contado millones de veces con Marlaska y compañía, y lo acabamos de contar hace un momento, desagües, alcantarillas y suciedad por todos los lados, pero es que lo que ustedes están proponiendo en ese futuro independentista catalán resulta, no es que resulte vomitivo, es que resulta absolutamente inasumible porque se emparenta directamente con el discurso de la extrema derecha más rancia contra el que supuestamente pretenden, como con la alcaldesa de Ripoll, competir desde las filas de Junts y los alcaldes en las próximas elecciones municipales y autonómicas en Cataluña, ¿no? Así que por eso quería contar de las cosas que más indignación, la verdad, y más sorpresa me han causado esta semana que he estado ausente de los micrófonos y de las ondas de Radio Clara. Pues hasta aquí hemos llegado, Carlos. Sí. Otro día os contaré un narcocorrido ecuatoriano que me han contado, que parece que por allí anda la cosa un poquito revuelta. Pues lo guardamos porque creo que va a continuar un poco tristemente, sí. Bueno, pues hasta la semana que viene. Seas bueno, no te vuelvas a constipar. Ya quisiera yo. Que ya quisiera yo, querido, ya quisiera yo. Tienes edad para andar por ahí de fiestas como hacías de jovenzuelo que no entrabas en casa. Bueno, vamos a ver. Tú ya sabes que de casta le viene al galgo y la cabra tira al monte. O sea que. Bueno, pero más no te puedo contar. Ya, me imagino que no puedo contar, pero. En fin. Tú me lo dejas caer con buena intención. Propósito Sí. de enmienda para el año nuevo, ¿no? Sí. Haremos lo posible. Es lo más que puedo prometeros. Bueno, pues es como esto de los tiempos aquí en la radio, pero en fin, ya sabemos. Bueno, ya hemos cumplido. Sí, vale. Venga, pues. Vale, hasta la semana que viene entonces. Salud a todos. Hasta luego. Y nunca mejor dicho, salud. Salud.